Y en eso, en estas jornadas hemos destacado algunas cuestiones que son puntuales, como por ejemplo puede ser la investigación policial, que prescinde de la declaración del imputado cuando no está el defensor presente, todo un hecho en términos de garantía y de garantías individuales muy importante. También hemos hablado de la imparcialidad judicial, cómo los jueces se han puesto la camiseta de la imparcialidad y deciden las cuestiones con absoluta imparcialidad y con un respeto y apego a las garantías individuales muy importante. Y también hemos destacado que los defensores han comprendido su nuevo rol y se han reverdecido, por decirlo de alguna forma, en lo que es la función de la defensa y la defensa pública, fundamentalmente tan castigada durante tanto tiempo, ha demostrado una capacidad de adaptación al nuevo sistema que realmente no se puede. Pero son impresiones aisladas, subjetivas, que en ningún modo implican una evaluación del sistema. Doctora, en su perspectiva, en su óptica, ¿en qué lo beneficia esto, por ejemplo, socialmente? ¿En qué nos va a beneficiar en el largo plazo este nuevo código? Bueno, lo que tiene este proceso es más transparencia, más garantías, tiene una participación de la víctima que hasta ahora no existía prácticamente, y sobre todo la transparencia, la imparcialidad del juez y el juez que no está involucrado en la investigación es imparcial a la hora de decidir, y las audiencias orales y públicas que permiten que la gente vea las audiencias si quieren, que puedan ser hasta transmitidas, algunos casos que puedan ser más importantes y que se entienda qué es lo que pasa dentro del juzgado. A ver, el ciudadano cuando llega a juicio empieza a dirimirse su suerte. En el sistema anterior, cuando el ciudadano llegaba a juicio, su suerte ya estaba echada. Eso, en términos de garantía policial, tenemos que pensar que todos somos justiciables y que todos en potencia podemos tener la posibilidad, o nosotros mismos, o un familiar, un amigo, un vecino, de comparecer ante la justicia penal. Entonces, eso, ahí es cuando uno vivencia las garantías, cuando se pone del otro lado. Y hay que hacer el ejercicio a veces de pensar que todo el mundo, cualquiera puede estar del otro lado. Hablando de esos ejercicios y de repente para poner algo práctico para la población y desmitificar algunas cosas que por ahí a veces están mal informadas o mal interpretadas. Robo a la doctora, le robo la cartera, posteriormente le pido disculpas, le devuelvo su bien. ¿Qué ocurre en ese caso, doctor? Bueno, a ver, tenemos en el nuevo sistema una serie, una batería de salidas que son alternativas al juicio, donde vamos a soluciones que no implican juicio y que pueden no implicar pena en el sentido de la prisión. La prisión se reserva para los conflictos que son de media y alta intensidad, de gravedad mediana o alta. Los conflictos que tienen una escasa o leve intensidad se reservan otras soluciones que no son necesariamente la cárcel. La cárcel tiene un fuerte componente de violencia que incide directamente en los niveles de reincidencia y en los niveles de inseguridad pública. La inseguridad pública también deriva de los altos índices de prisionerización. La cárcel es una escuela de delincuentes. Y no deberíamos evitar mandar a esa escuela de delincuentes lo menos posible, hacerlo en los casos más necesarios. Entonces, partiendo de la base de que es necesaria soluciones que no pasan necesariamente por la prisión, que eso debe ser bienvenido para evitar esto que estamos diciendo, que por conflictos de escasa entidad terminamos haciendo llegar al sistema penitenciario a una persona que va a salir de ahí a cometer delitos de alta intensidad, porque aprendió todo lo que tenía que aprender para eso allá adentro. Entonces, ahí es donde vamos a las salidas alternativas. Y las salidas alternativas no siempre tienen que tener un contenido patrimonial, porque en esto que la víctima ingresa al sistema de justicia y que reclama sus derechos, también en conflictos de baja intensidad hay que preguntarle cuál es su interés. Y si el interés de la víctima es obtener una reparación de tipo moral, no económico, hay que respetársela, porque el dueño del conflicto es la víctima. Al que le ocasionaron un daño pequeño, leve, pero para él importante, esa es la víctima. Bueno, consultémosla, a ver qué es lo que pretende, si lo que quiere es cárcel
O lo que quiere es a una devolución, que se le sustrajo, o un pedido de disculpas si es un vecino, pero tratar de reparar ese conflicto en la forma menos violenta posible. En ese caso tan sonado que se ha comentado, que bueno, que gustó pero le pidió disculpas y se fue para la casa, digo, hay un acuerdo entre la víctima y el imputado. La víctima como la perjudicada por el delito y el imputado. Si hay un acuerdo entre los dos, bueno, se le devuelve ese conflicto entre las partes que lo solucionan ellos mismos. Obviamente esto está previsto para casos leves, no está previsto para delitos muy graves, pero en estos casos el Estado no tiene interés en perseguir cuando la víctima tampoco lo tiene. Quedó satisfecha por ese pedido de disculpas y la devolución del no siempre las víctimas bien. No siempre las víctimas piden cárcel. Ahí hay un mito también, ¿no? Por eso es bien interesante porque lo que la población entiende es que los ladrones ahora, gracias a este nuevo código, van a pedir disculpas y se van a ir y no va a ir nadie más a la cárcel. No, eso es la deformación total de la ley. Doctora, para los jueces, seguramente no es su caso todavía, pero para los jueces este nuevo código facilita la tarea. Es la tarea del juez. Ahora el juez penal lo que tiene que hacer es decidir el conflicto. Anteriormente el juez lo que hacía era investigar, procesaba, o sea, hacía las dos cosas, investigaba y juzgaba. Lo que uno mismo investigaba después decía sí es culpable, que no es la tarea del juez. El juez en cualquier otra materia resuelve un conflicto o un asunto que le traen las partes, actor y demandado. En penal es lo mismo, el actor, que es el fiscal, va a traer un caso, la defensa contradecirá, bueno, y en base al caso que traen las partes, el juez decide ese conflicto. Vaya, es la tarea, la decisión. Claro, no es que sea más sencilla, es la tarea esencial del juez, decidir el asunto. Como dos personas de muchos años en el Poder Judicial, muy expertas en la Fiscalía, yo, en el Poder Judicial. Exactamente. ¿Cómo valoran ustedes ahora el impacto que esto va a tener en la educación, ¿no? De futuros abogados, de futuros jueces, de fiscales, este nuevo código? ¿Lo han evaluado eso? Hay que cambiar las escuelas. Hay que aprender litigación. Hay que cambiar todo un formato, todos los programas en materia de procesal, fundamentalmente, que van a tener que dedicar gran parte de sus horas a enseñar derecho procesal penal, porque es un cambio tan importante que merece una muy mayor carga horaria. Técnicas de litigación, porque no es lo mismo hacer un escrito que ir a una audiencia oral y pública. Y convencer a un sujeto que es imparcial, que es el juez. Si tuviéramos que evaluar, usted decía que de forma muy primaria de repente hacerlo, pero a futuro, los próximos pasos que debería ir ajustándose, ¿qué cosas hay que ajustarle a este código? No nos darían 2 o 3 días porque el cambio va a llevar años. ¿Es un cambio cultural? Es un cambio cultural y la implementación va a durar años. Entonces, si debiéramos trazar un cronograma de cambios de acá a 4 o 5 años, que es lo que va a llevar la implementación, sería muy largo y ameritaría un estudio profundo de cuál sería la evolución de eso. Y eso lo vamos a ver muchas veces sobre las manos, anticiparlos en los contenidos. Algunos colegas suyos cuestionan que este código los ha sobrecargado de trabajo. Usted en Montevideo tiene una tarea importante. ¿Cómo es su ejemplo? ¿Qué nos puede contar usted? Yo lo dije muy bien acá en la charla. Primero que soy un fiscal feliz. Un fiscal feliz porque por primera vez me siento un litigante. Yo tengo vocación de litigante. No tengo la vocación que tiene la doctora, que es la de decidir. Yo tengo la vocación de litigante. Y por primera vez en mi vida, tengo 25 años de carrera en la fiscalía, por primera vez en mi vida me siento en una audiencia y no sé qué va a decidir el juez. Y eso a mí me llena de satisfacción, porque yo soy un litigante y los litigantes no saben cómo va también la batalla. Porque si lo saben, Doctor, en cuanto a cambio de Nelson, usted ya no está más en ese caso, por supuesto, ¿qué cosas le quedaron que usted dice,
tendrá que haber hecho, podría haber hecho, me gustaría ahora con el diario del lunes hacerlo. Bueno, el asunto de Carmenense lo que tuvo la particularidad es que yo me salí de la Fiscalía Criminalizada para pasar al sistema nuevo. Entonces, el último acto que yo hice en crimen organizado fue precisamente pedir el procesamiento de Sanabria y lo hice en base a una investigación que ya estaba hecha prácticamente. No tuve que investigar demasiado, pues ya estaba investigado, abandonado de una forma bastante completa y concienzuda. Lo que pasa es que pasó para Montevideo porque los fiscales de acá no podían intervenir en casos de lavado de activos porque la ley lo establece que la competencia es en Montevideo. Entonces eso fue a mi órbita cuando con otro diseño normativo lo hubieran decidido los propios fiscales de acá. Me pasó para allá y tuve que tomar yo una decisión que eventualmente se pueda tomar acá. Pero bueno, la tomé. Es una parte de la investigación, una investigación muy amplia, y los tiempos que yo tenía fijados me dieron para hacer lo que hice, y desconozco si va a haber otras actuaciones o si es posible llegar a otras imputaciones. Eso no lo sé. ¿Qué cosa del caso le ha sorprendido? ¿Ha dicho esto nunca lo vi? Esto... No, en los casos de lavado de activos, la particularidad que tuvo este caso en particular era que era un caso de lavado de activos proveniente de un delito de apropiación de bienes. No es lo más fácil. Generalmente tenemos lavado de activos proveniente de delitos como pueden ser los estupefacientes o los delitos de corrupción. En materia de apropiación de bienes hay muy pocos casos, y no sé si hay un caso de estas características, creo que no hay, que en Uruguay es inédito un delito de lavado de activos proveniente de la corrupción. Doctora, ¿en qué etapa está actualmente ese caso? Bueno, sigue en presumario porque bueno, después del pedido del doctor se citó a estas dos personas, asistido a defensa, y bueno, la defensa pidió obviamente diligenciamiento de ciertas pruebas, que es lo que se está produciendo ahora, pero bueno, después... Tramita por el sistema viejo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Tramite viejo. Ajá. ¿Te lo hace más engorroso, doctora? Es distinto. Es distinto, ahí está. Así que seguramente después de la feria este caso... Sí. Hay pruebas, sí, claro. Hay pruebas que pidieron las defensas y bueno, hay que diligenciarlas. Fue un placer.